¿Tienen imagen? Sí, doctor, sí se puede ver. Ya. Chicos, buenos días. Continuaremos revisando el diferente recorrido, ramos colaterales y terminales que tiene la aorta. Hasta la reunión pasada dejamos a la aorta hasta el término del callado de la aorta, que significa a nivel de la columna dorsal, a nivel de T4. De T4 hacia abajo hasta el diafragma se llama aorta torácica. Entonces, para eso, menester recordar lo siguiente. Aquí, jóvenes. Este es el callado de la aorta hasta T4 y de ahí hacia abajo hasta el diafragma, el hiato aórtico, es la aorta torácica. Luego, eso es lo que vamos a revisar inicialmente. Luego, del callado de la aorta, de su lado convexo, se originan tres troncos arteriales. El primero, el tronco brachiocefálico derecho, luego la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Estoy haciendo alusión solamente a los troncos más gruesos, porque además están las bronquiales, las tímicas, etc. Y lo que vamos a revisar también después de la aorta torácica es esto, jóvenes. Las dos subclavias, derecha e izquierda, porque ya ha sido revisado carótida común con sus dos ramas, que son la carótida externa y la carótida interna. Entonces, ¿qué ramos tiene la aorta torácica? Los ramos que tiene son los siguientes, jóvenes. Ustedes, de acuerdo al texto que elijan como lectura, lo van a encontrar en una enumeración corrida. Ramos bronquiales, esofágicos, mediastínicos, pericárdicos, intercostales, y arterias fénicas superiores. Hay quienes lo revisan haciendo la diferenciación en los que constituyen ramos viscerales y otros los ramos parietales. Cuando decimos viscerales, obvio, se va a alguna víscera en relación con la caja torácica. Y cuando decimos parietales, nos estamos haciendo alusión a las arterias que se van a encargar de irrigar el tejido blando que constituye la caja torácica, o en el entorno de la caja torácica. Entonces, y antes de revisar esos diferentes ramos colaterales que tiene la aorta torácica, entonces ya les dije que en cuanto a extensión o territorio, desde T4 hasta el hiato aórtico. ¿Dónde es la ubicación específica? En el mediastino posterior, pegado a la columna vertebral. Pero de la columna vertebral, en el segmento que les acabo de decir, no ocupa su parte netamente anterior, ni tampoco es totalmente vertical. Cuando está en su segmento superior, la aorta torácica está lateralizada al lado izquierdo de la columna vertebral y aislado, por supuesto, o lateralmente a esto que es el esófago. Y a medida que va descendiendo, jóvenes, ya la aorta torácica se hace más medial. O sea, se aproxima más a la columna vertebral y se aproxima más también hacia el esófago. Se aproxima, digo, pero no se logra ubicar por delante de la superficie del esófago. Entonces, en todo este diferente recorrido que tiene desde T4 hasta el hiato aórtico, aparte del comportamiento que tiene a ese nivel, establece relaciones diferentes y también tiene los ramos que hemos comentado. Y aquí ya, para que nos vayamos ubicando,
en relación a los ramos viscerales y parietales. ¿Qué ramos viscerales tiene la aorta? Simplemente nos ubicamos nada más. Tiene la tiroidea inferior y este va a dar un ramito para irrigar al esófago, los vasos esofágicos inferiores, que se van a anastomosar, por supuesto, con los superiores y con los inferiores. Entonces, estos ramos esofágicos, en su segmento inferior, se van a anastomosar con la arteria, ramitos de la arteria tiroidea inferior y con ramos inferiores en relación al esófago, pero es que esos ramos inferiores provienen de la arteria gástrica izquierda. Estamos abajo, jóvenes, pegado al hiato aórtico. ¿Qué otros ramos viscerales tiene? Tiene ramos bronquiales. Se dice que son dos arterias bronquiales para el lado izquierdo, como ustedes lo están viendo ahí. Obvio, se en relación a los bronquios principales y solamente uno para el bronquio principal derecho. Luego están los ramos esofágicos inferiores. También tiene ramos mediastínicos. También ramitos pequeños para los diferentes linfonodos. Y finalmente, ramitos viscerales para la bolsa serosa que recurre al corazón, que es el pericardio. En cuanto a los ramos parietales, jóvenes, tiene un conjunto de arterias intercostales posteriores, pero que van desde dónde? Desde el tercero hasta el 12º espacio intercostal. No, con estos ramos intercostales posteriores no irrigan ni el primero ni el segundo. Entonces, por ahí ha lanzado una interrogante: ¿quién irriga esos dos primeros espacios intercostales? Y después los otros ramos parietales son las arterias frénicas superiores. Cuando digo frénicas superiores, se está refiriendo al diafragma en su lado convexo. Ubicados así, ahora hablemos un poco de las relaciones anatómicas que tiene la aorta torácica. Mediastino posterior es la ubicación, se los recuerdo. En su tercio superior, ¿con quién establece relación anatómica? Con la pleura visceral que tapiza el pulmón del lado izquierdo. Inclusive este segmento que tiene terminal del callado y el inicio de la aorta torácica impregnan y dejan como una huella que se llama la impresión aórtica en esa superficie de la cara mediastínica del pulmón izquierdo. Luego, hacia atrás, tiene el surco transverso costal, medialmente tiene al esófago, lateralmente, obvio, va a estar en relación primero con la pleura visceral del pulmón izquierdo y después con la bolsa o el saco pericárdico. Esas son sus relaciones anatómicas que tiene la aorta torácica. Yendo a sus ramos en sí, jóvenes. Vamos a describir primero los ramos viscerales. Ya se les dije que son uno de esos ramos viscerales, son los ramos bronquiales. Dos para el bronquio principal derecho, izquierdo, y uno solo para el bronquio principal derecho. Estas arterias que nacen de la aorta torácica para esta superficie inicial del conducto respiratorio, transcurren ¿por dónde? Por la cara posterior de estos bronquios y después en la cara mediastínica de ambos pulmones van a conformar lo que se llama el hilio pulmonar. Y obvio son las encargadas de dar la nutrición respectiva, o deja con lo que digo, nutrición respectiva al parénquima pulmonar. Ahora, ¿qué viene después? ¿O cómo es el comportamiento de estas dos arterias
bronquiales. Eso ya lo revisaremos cuando hagamos aparato respiratorio. ¿Qué otro ramo visceral? Ramos esofágicos. Ya les dije que los ramos esofágicos son superiores, medios e inferiores. Generalmente nacen de las regiones laterales, o de la región medial, perdón, de la aorta torácica. Más o menos el promedio de ramos esofágicos es de 5 a 7 ramos, y que la particularidad que tienen estos ramos esofágicos es que las superiores se van a anastomosar con ramos inferiores de la arteria tiroidea inferior. Los medios se anastomosan entre sí, y los ramos esofágicos inferiores se van a anastomosar con ramitos que provienen de la arteria gástrica izquierda, y la arteria gástrica izquierda ya es un ramo de este tronco que están viendo acá, que es el tronco celíaco, ramo principal que tiene, o uno de los ramos principales que tiene la aorta abdominal. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que toda la superficie de lo que constituye esófago está irrigado por estas arterias que les acabo de comentar, y lo especial es que forman plexos en el entorno de la superficie del esófago, lo que se llama como los plexos esofágicos. Luego, ¿qué otros ramos viscerales tiene la aorta torácica? Los ramos pericárdicos, ya les dije, para la irrigación respectiva del pericardio, hoja serosa que recubre el corazón. Y también tiene unos vasitos pequeños ahí que les dan la denominación de vasos mediastínicos para la pleura, para los linfonodos que hay a este nivel. Y el ramo más largo que tiene la aorta torácica son los medios pericardiofrénicos, fundamentalmente para el pericardio, y ramitos pequeños para lo que es la cara superior del diafragma, porque el diafragma en su cara superior tiene una arteria especial que son dentro de los ramos parietales. Entonces, dentro de los ramos parietales jóvenes que tiene la aorta torácica, primero están las intercostales posteriores. Y luego están las frénicas que no se ven acá. Ya les dije antes que esta arteria intercostal posterior, o intercostales posteriores porque son varias, irrigan los diferentes espacios excepto primero y segundo. Y la particularidad que ustedes tienen estos ramos intercostales posteriores, después que van a contornear la superficie a este nivel de la columna vertebral, luego van a tener ramitos que luego vamos a revisar en relación con los agujeros de conjunción, después recién se ubican en el canal subcostal, en el orden que ustedes ya saben: vena, arteria y nervio. Y en su recorrido dan diferentes ramos que los vamos a ir revisando. Entonces, aquí tenemos la aorta torácica, jóvenes. Estos son los Doctor, ramos. Sí. Buenos días, disculpe que lo interrumpe, pero ¿podría aumentarle el volumen a su audio un poquito? Es que se escucha algo bajo. Por favor. Estoy con el micrófono pegado al... ¿Ahora me escuchan mejor? Más o menos, ahora sí un poco mejor. A ver, un ratito, por favor. ¿Quién habla? Nagaru, doctor. Es que el audio de su laptop aparece, ahora sí está subiendo ya un poco mejor. No estoy trabajando con micrófono aparte. Ahora, jóvenes.
Magaru, Sí, ahora sí está mejor, doctor. Gracias. yo creo que también tienes que subir el volumen a tu laptop, esto, Magaru. Bueno, gracias, hija, por la aclaración. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Un poco mejor, doctor. ¿Y por qué no decían antes? Doctor, yo le dije una vez, ¿se acuerda? Pero me dijo que era mi laptop. ¿Y ahora me escuchan mejor? Sí, un poco mejor. No, pues, ¿se escucha o no se escucha mejor? A ver, la idea es que escuchen, jóvenes, no solamente ahora. Sí está un poco mejor, doctor. Bueno, lo que pasa es que también tienes que ir al otorrino, creo, Valeria. Ya, a ver. Si es que hay algún inconveniente, por favor, me interrumpen nomás, chicos. Ya, estábamos acá. Aorta torácica. Esta es una vista anterolateral. Pero igual ven ustedes ahí la ubicación que tiene la aorta torácica, siempre lateralizado hacia el lado izquierdo de la columna vertebral. Entonces, ¿dónde específicamente se originan estas intercostales posteriores? En la cara dorsal de la aorta torácica, en su lado derecho, en este caso que están viendo ahí, y en el lado izquierdo. Entonces, por acá ustedes ya vayan estableciendo sus diferencias, jóvenes. Obviamente que el recorrido que tienen los ramos derechos de estas intercostales van a ser más largos en comparación con el izquierdo para llegar al agujero de conjunción. ¿Y saben lo que es agujero de conjunción o no? Valeria, Sí, doctor. ¿qué cosa es Valeria? El agujero de conducción es una abertura que se va a encontrar entre las vértebras. En las regiones laterales de las, ya cuando se articulan totalmente las diferentes vértebras, desde la región cervical hasta la región lumbar, y que por esos agujeros salen o entran, salen que los nervios espinales e ingresan arterias que se van a encargar de dar la irrigación respectiva. Entonces si nos hemos ubicado así, pues ya es fácil ahora entender lo que viene a continuación. Entonces, la intercostal derecha es más larga, por tanto va a cruzar o va a tener relaciones anatómicas con el esófago, con el conducto torácico y una vena que viene acá, que es el complemento de drenaje venoso de la vena cava inferior, que es la ácigos mayor, y además acá en varios esquemas anteriores han visto ustedes una estructura amarillenta como si fuese un rosario, que es la cadena simpática. Entonces, en este recorrido son esas las relaciones anatómicas que establece en el lado izquierdo. Obvio, en el lado derecho, jóvenes, perdón, en el lado izquierdo, lo que acabo de comentar es para el lado derecho, y en el lado izquierdo no hay esófago, pues, jóvenes. El recorrido es más cortito. Entonces, ¿hasta dónde llegan ambas? Hasta el agujero de conjunción. ¿Y de ahí qué pasa? Se divide esta misma arteria intercostal en un ramo anterior y en un ramo posterior. ¿Y cómo es el comportamiento de estos ramos, dos ramos anteriores y posteriores? Dejamos al final para hacer la decisión del ramo anterior y hablemos del posterior. Entonces, este ramo posterior, que hasta aquí es la arteria intercostal del lado izquierdo sin la división, y esta es la del lado derecho. Ahí está la diferencia en longitud que les dije. Corto trayecto, y cuando llega el agujero de conjunción, acá hay una sola vértebra, jóvenes. Aquí está el canal raquídeo, donde está la médula espinal, donde está el ganglio sensitivo posterior, o sea, la raíz posterior y la raíz anterior. Entonces, ahí está el agujero de conjunción. ¿Qué pasa?
Este arteria intercostal se divide en un ramo posterior y en un ramo anterior. Este ramo posterior también recibe la denominación de dorso espinal. Y este dorso espinal se va a dividir en un ramo espinal propiamente dicho que se va a introducir al agujero de conjunción, va a dar irrigación en parte al nervio y en parte a las envolturas que, en este caso, es la dura madre de la médula espinal. Y aquí está el ramo dorsal. Y este ramo dorsal, jóvenes, a su vez, esto ya está ubicado en el espacio intertransverso, que hace, se divide en un ramo externo y en un ramo interno. Este ramo externo está dentro de los canales vertebrales, por tanto va a estar en relación con los músculos que están pegados a ese nivel, que es el dorsal largo dependiente del sacro lumbar, y este es el ramo interno que recibe la denominación de músculo cutáneo, ubicado también en el canal vertebral. Por tanto, va a dar irrigación en parte a la constitución en sí de lo que es vértebra, al ligamento amarillo que está en esta región, y el ramo anterior que no lo hemos escrito adrede. ¿Para qué, jóvenes? Este es el ramo anterior, el que recibe la denominación de intercostal propiamente dicho. O sea, de lo que viene en adelante en la descripción es solamente de este ramito, del ramo anterior de la arteria intercostal posterior. El ramo dorsal es para lo que es médula espinal en sus envolturas, estructuras ganglionares y estructuras propias de las vértebras a este nivel. Y este ramo anterior, que es el intercostal posterior propiamente dicho, jóvenes, ya viene el comportamiento que ustedes ya saben cuando hemos revisado arcos costales. Entonces, todo esto está representando dos superficies de arcos costales y entre los dos lo que se llama los espacios intercostales. Con los músculos que ocupan estos espacios, ya ustedes saben cuál es la posición de estos tres músculos. Y aquí está el canal subcostal en el borde inferior de cada arco costal. Y en su recorrido que tienen estas arterias intercostales posteriores, tienen ramos perforantes que se van de lo profundo de la caja torácica hacia la superficie, obvio invadiendo músculos dependiendo de la zona, y no solamente músculos y jóvenes, puede llegar hasta dar filetes arteriales cutáneos. Ahora, la otra particularidad que tiene estas arterias intercostales para poder dar irrigación a toda la longitud que constituye este espacio cuadrangular que se llama espacio intercostal es que se anastomosa con ramos intercostales anteriores, pero que esos ramos intercostales anteriores ya no son ramos de la aorta, son ramos de la arteria torácica interna o mamaria interna, que es ramo descendente de la arteria subclavia, que lo revisaremos más adelante. Entonces, ¿está claro, jóvenes? Entonces, quienes irrigan espacios intercostales desde el tercero y sucesivamente son las arterias intercostales posteriores y las arterias intercostales anteriores. Las posteriores ramas de la aorta en su porción torácica y las intercostales anteriores ramas de la mamaria interna. Estamos jóvenes, pero vuelvo a recordar que tiene ramos perforantes. Nagaru, ¿me está escuchando? Nagaru. Valeria, ¿me están escuchando? Sí, doctor, sí se escucha. Vale, Nagaru se iba a tomar desayuno.
Aquí está lo mismo, chicos, en mayor imagen nomás. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ¿qué otro ramo parietal de la aorta torácica? Son las arterias frénicas superiores para dar irrigación a esta superficie convexa del diafragma. Y que lo vemos, y estas se van a anastomosar entre sí con ramitos que también provienen de la aorta torácica, que son las pericardiofrénicas y las musculofrénicas. Y estas son las arterias frénicas superiores. Acá tienen la aorta, jóvenes, que tiene una frénica superior derecha y una frénica superior izquierda. Y que se van a subdividir después en ramos posteriores, mediales y anteriores, obvio, para irrigar la superficie tendinosa, las fibras musculares iniciales posteriores, mediales y anteriores del diafragma. Inclusive se dice que estos ramos periféricamente pueden establecer anastomosis con las arterias intercostales posteriores inferiores. Entonces, hasta ahí, jóvenes, la revisión de lo que es aorta torácica. Y les pongo la primera diapo, o una de las primeras, para que recuerden sus diferentes ramos. Ramos viscerales, bronquiales, esofágicos, mediastínicos y pericárdicos. Como ramos parietales, arterias intercostales posteriores, ya ustedes saben cómo después estas se dividen y solamente su ramo anterior es el que recibe la denominación de intercostal posterior propiamente dicha, y que irrigan desde el tercero hasta el 12º espacio intercostal, y después están las arterias frénicas inferiores. ¿Qué otra arteria les dijimos que revisaremos hoy, jóvenes? La subclavia, doctor. Subclavia. ¿Quién habló? Nagaru, doctor. ¿Y dónde estabas, Nagaru, que te llamé antes? Tenía que entregar algo de un taxi. Ah, ya. Yo creo que te voy a decir tomar desayuno. Te iba a decir buen provecho. Ya, está bien, jóvenes. Estamos ubicados. Subclavia. Nagaru, ¿hay alguna diferencia entre la subclavia derecha y la subclavia izquierda? Creo que no. ¿Cree que ¿La no? derecha es más larga? Perdón, ¿quién habló? Si la derecha es más larga. ¿Quién habló? Salcedo. Marcelo. De ser así, entonces, si la derecha es más larga para usted, deduzco que la izquierda es más corta, ¿cierto? Sí. ¿Y usted no cree que será al revés esto, Marcelo? Y usted mismo va a responder. ¿Dónde se origina para usted la subclavia derecha? Por encima del callado. Por encima del callado. ¿Y la subclavia izquierda? Supongo que igual, solo que al lado contrario. Ya. Chicos, esto ya lo hemos revisado, ¿eh? Y si no, les pongo el esquema, pues, jóvenes. Miren, un esquema. Vuelvo a las primeras láminas para que ustedes no se olviden, chicos. Aquí estamos, jóvenes. Aquí falta un segmento del callado de la aorta, que es la aorta ascendente, y después está el callado propiamente dicho. Lado convexo del callado.
Tronco brachiocefálico, si quieren no confundir, arterial derecho. Corto recorrido y después se divide en carótida común derecha y subclavia derecha. Y disculpen si estoy elevando la voz, jóvenes, es para hacerlos despertar. Mientras que la carótida común izquierda se origina directamente del callado de la aorta, tan igual como la subclavia, a diferencia de la subclavia derecha, que se origina del tronco brachiocefálico. Entonces, de ser largo, Marcelo, sí es largo, pero no la derecha. Quien realmente tiene una longitud mayor de las dos subclavias es la izquierda, porque se origina directamente del callado de la aorta. Y por tanto también la disposición o trayecto de la izquierda va a ser diferente en su inicio, diferente al del lado derecho. Sus relaciones anatómicas de la izquierda van a ser un tanto diferentes que la del lado derecho, porque la subclavia izquierda se origina directamente del callado. Marcelo, ¿te entendió? Marcelo. Sí, doctor, quedó claro. Entonces, hecha la aclaración, jóvenes, hecha la aclaración. Sinónimo de hablar de subclavia es prácticamente hablar de la arteria o del tronco arterial importante. ¿Para qué? Fundamentalmente para irrigar miembro superior. No estoy diciendo solamente, fundamentalmente, porque tiene ramos, jóvenes, la subclavia, que se van descendentemente, ascendentemente o en su extremo terminal. Entonces, como llega hasta la mano, en su diferente recorrido de los diferentes segmentos que tiene el miembro superior, hablamos inicialmente de una porción subclavia hasta el borde anterior del primer arco costal. Luego de la porción de la arteria subclavia, cuando ya está en el borde anterior del primer arco costal, sigue descendentemente y recibe la denominación de arteria axilar. ¿Hasta dónde? Hasta el borde inferior del pectoral mayor. Y de ahí cambia de denominación, ya no se llama arteria axilar, sino se llama arteria braquial o humeral. Y esta arteria braquial o humeral es la que después finalmente en la flexura del codo más o menos se va a dividir en dos ramos terminales. La arteria cubital y la arteria radial. Entonces, si queremos decir cuáles son los ramos terminales que tiene la subclavia, pues entonces no será pues directamente la subclavia, sino la humeral, que proviene del axilar, y la axilar a través de la subclavia y termina en la arteria radial y la arteria cubital. Y en todo este extenso recorrido que tiene para hacer la descripción de los ramos colaterales, bien sea de la subclavia, de la axilar o de la humeral, esos son los que vamos a ir describiendo en relación a este tronco arterial que se llama subclavia. Aquí les estoy mostrando específicamente la subclavia derecha. Y obvio, en el otro lado está la subclavia izquierda. Entonces, y aquí tienen en mejor vista, jóvenes, y ya para que ustedes vean las relaciones anatómicas que tiene esta porción terminal de lo que es axilar, la arteria braquial humeral, radial y la cubital. Y esto, jóvenes, llega a las diferentes estructuras de la mano, y en la mano tenemos el arco arterial superficial, palmar superficial y profundo, y de ahí recién van a nacer las arterias metacarpianas y después las arterias digitales propias para las diferentes superficies que tiene superficie lateral o medial de los dedos.
Entonces, hecho este panorama, hablemos un poco de sus relaciones anatómicas que tiene estas dos arterias. Una primera diferencia, jóvenes, es la longitud. Como longitud para el lado derecho solamente 7 centímetros y como longitud para la subclavia izquierda es 10 centímetros. El origen, ya se los he comentado, es diferente y el recorrido también es diferente. La subclavia derecha, por ejemplo, se describe solamente en una porción prácticamente horizontal cervical y una porción muy minúscula de lo que es la porción torácica en sí. Mientras que la subclavia izquierda, sí tiene este es de exposición oblicua y este es vertical, jóvenes, para la subclavia izquierda. Subclavia izquierda. Entonces, sus relaciones anatómicas van a ser diferentes. Aparte de la longitud, la subclavia izquierda, que tiene su porción torácica y su porción cervical. La porción torácica, por delante, ¿a quién tiene? Acá está oculto por el tronco brachiocefálico izquierdo, tiene por delante a la carótida, al vago izquierdo. Por delante también tiene a quién? Al tronco brachiocefálico venoso derecho. Medialmente, ¿a quién tiene? A la tráquea, al esófago, que está cortadito ahí, y al nervio laríngeo recurrente que hace esta operación así. Y después viene por el espacio tráqueo-esofágico. Por detrás, ¿a quién tiene? Por detrás, jóvenes. La subclavia izquierda está en relación con los cuerpos vertebrales de T1 y T2, los músculos que hay a ese nivel y el conducto torácico que viene por detrás. Y por fuera, ¿quién tiene, jóvenes? Esta superficie del pulmón del lado izquierdo y su pleura respectiva, lo que se llama la cúpula pleural. Y en su región cervical, obvio, por delante va a contornear a la cúpula que les acabo de comentar y después abandona la caja torácica por el estrecho superior de la caja torácica y ustedes ya saben cómo está conformado ese estrecho superior. Por delante, ¿a quién va a tener? Ya estamos en la porción cervical de la subclavia izquierda, a la confluencia para la conformación del tronco brachiocefálico a través de la vena subclavia y de la vena yugular interna. Ya obvio, en su parte inferior, esta subclavia, y esto que voy a decir es válido también para el lado derecho, en su segmento inferior va a estar en relación con la cara superior del primer arco costal. Si eso ocurre con la subclavia izquierda, ¿qué pasa con la subclavia derecha? Ya el origen se los he comentado y el origen más o menos de la subclavia derecha es en relación a la articulación esternoclavicular derecha. Ahora, como ya estamos prácticamente en la región cervical, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿cómo se llama este músculo? Jóvenes, que tiene inserción de término en la cara superior del primer arco costal. No he escuchado bien. ¿Es el músculo escaleno? Escaleno anterior, porque recuerden que son 3 escalenos. Escaleno anterior, medio y posterior. Entonces, jóvenes, relación anatómica importante tanto de la subclavia izquierda como de la subclavia derecha es con este músculo. ¿Y por qué la relación anatómica importante? Porque para hablar luego de los diferentes ramos que se originan de la subclavia, se habla de un espacio preescalénico, uno dice simplemente primer espacio, un espacio en la superficie misma que comprende
el volumen del escaleno anterior a este nivel y un espacio post-escalénico. Entonces, esas son las tres regiones en las cuales permite hacer la ubicación de los ramos colaterales que se originan de la subclavia, bien del lado izquierdo o bien del lado derecho. ¿Listo, jóvenes? Ahora, a este nivel de la región cervical, otra relación, pero ya no para hablar de las regiones que tiene la subclavia, que establece relación anatómica con un ganglio cérvico torácico inferior de la cadena simpática ahí, pero que no se ve. ¿Listo, jóvenes? Entonces, vuelvo a repetir. Territorio de ambas subclavias, en el caso del lado derecho, es desde el tronco brachiocefálico, de la división del tronco brachiocefálico derecho hasta el borde anterior del primer arco costal. Y en el caso de la subclavia izquierda, desde el callado hasta el borde anterior del arco costal, en este caso del lado izquierdo. Y acá lo tienen en mejor esquematización, esto que les he comentado. Este es el tronco brachiocefálico derecho. Esta es la subclavia que proyectivamente hace relación con la articulación externo-clavicular del lado derecho. ¿Qué espacio es este entonces, jóvenes? Sí, este es el músculo. Y aquí está el borde anterior del primer arco costal. ¿Qué espacio es, Marcelo? La subclavia. Preescalénico o simplemente primera porción de la subclavia. La segunda porción, o también le dan la denominación del espacio interescalénico o simplemente escalénico. Este es el segundo espacio, o sea, transcurre por detrás de este músculo escaleno anterior. Y la última región o espacio o porción es el postescalénico o tercera porción hasta el borde anterior del primer arco costal. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, esta división así, chicos, vuelvo a repetir, es para poder ubicar, identificar los diferentes ramos que se originan de la subclavia, bien del lado derecho en este caso, o bien del lado izquierdo, lo mismo. ¿Estamos jóvenes o no? Sí, doctor. ¿Quién habló, Valeria? Sí, doctor. Estás lúcida, Valeria. Nagaru, ¿se entiende? Sí, doctor. Prosigamos entonces, jóvenes. Entonces, si nos hemos ubicado así, primera porción, segunda porción, tercera porción, ahora, si les dije la utilidad, la finalidad es poder ubicar los diferentes ramos que se originan de la subclavia, y aquí están los diferentes ramos, jóvenes. Primera porción, o preescalénica. Arteria vertebral, para ustedes ya no es desconocido porque eso ya lo hemos revisado. El tronco tirocervical y la arteria torácica interna o mamaria interna, que también ya se los hice alusión varias veces y hace un momento también lo mencioné. En la segunda porción, o si quieren, por detrás mismo del músculo escaleno anterior, un solo ramo arterial, el tronco costocervical. Y en la tercera porción, jóvenes, está la arteria transversa del cuello. Ahora, jóvenes. En esta región y en otras regiones de nuestra economía, aquí es donde se producen las variaciones anatómicas en cuanto a lo origen
o hasta puede también cambiar un tanto la denominación de la arteria o el ramo arterial. Por ejemplo, esta transversa del cuello, que lo agrupan en la tercera porción, no se va a originar, digamos, en otros casos, directamente de la subclavia. Se origina del tronco tirocervical, como ustedes los dan en el esquema que se ha utilizado para el tema de hoy. Entonces, y aquí están las arterias jóvenes. Ascendentes es la otra forma que le dan para, digamos, poder, ascendentes, descendentes y externos. Es la otra forma de poder trabajar la distribución de los ramos que se originan de la aorta. Ramos ascendentes o de la primera porción, la arteria vertebral. Luego, el tronco tirocervical, que a su vez este tronco tirocervical tiene la arteria tiroidea inferior y a su vez de la arteria tiroidea inferior en su recorrido se origina la arteria cervical ascendente. Desde el mismo tronco tirocervical se origina la arteria transversa cervical y la arteria supraescapular. Es decir, hay diferentes formas, pero lo que interesa es que, digamos, tengan el mismo territorio de irrigación o que cumplan su función de irrigación. Y como ramos descendentes de la primera porción está la torácica interna o mamaria interna. Y como ramo descendente de la segunda porción, que solamente hemos comentado una, pero acá lo considera así, es la intercostal superior. Y esta intercostal superior, jóvenes, de una vez mejor, es la que da los ramos respectivos para irrigar primero y segundo espacio intercostal. Y después están los ramos externos, como por ejemplo la subescapular, la arteria torácica lateral o torácica externa o mamaria externa también le llaman. Empecemos la descripción de estos diferentes ramos que se originan de la subclavia. Arteria vertebral. Primera porción. Estoy señalando la estructura joven. Entonces, el origen, primera porción de la subclavia. Hoy aquí transcurre haciendo relación anatómica con los ligamentos que hay en esta región. Ya ustedes saben de que transcurre a través de los agujeros transversos desde C6 hasta el borde superior de la primera vértebra cervical y después se introduce a la caja craneana. En su recorrido que tiene esas arterias vertebrales, jóvenes, dan ramos para la médula espinal, fundamentalmente dura madre. Y esos ramitos, ¿por dónde se introducen? A la superficie de la médula, por los mismos agujeros de conjunción que hemos comentado para los ramos de las arterias intercostales posteriores. Y se dicen que inclusive se van a nos tomar después con las arterias dependientes directamente de la aorta a través de las intercostales posteriores. Entonces, y en su recorrido que tiene, y cuando ya están, digamos, dentro de la caja craneana, ¿qué ramos da estas arterias vertebrales? Las arterias espinales anteriores, las espinales posteriores y las cerebelosas posterior-inferiores. Y esto ya se lo hemos explicado cuando hemos hablado de
de carótida interna para completar la formación de lo que es el polígono de Willis. ¿Se acuerdan, jóvenes? Esta es la arteria vertebral. Se introduce a la caja craneana a través del agujero magno. Conjuntamente con la otra vertebral se fusionan y forman la arteria basilar. Y después de la arteria basilar, esto vienen las arterias cerebrales posteriores y que se van a anastomosar con las comunicantes posteriores y cierran todo lo que es el polígono de Willis en la base del cráneo o cara inferior de la masa encefálica. Y los ramos que les he comentado, jóvenes, está acá. Entonces, toda esta superficie neuroanatómica se llama tronco encefálico. Aquí ya no hay médula espinal, hay parte de médula espinal está acá, pero después es médula oblongada, ¿no es cierto? Todavía aquí están las dos vertebrales, y aquí están la espinal posterior, la espinal anterior, la cerebelosa posterior e inferior, como arteria vertebral. Se fusionan las dos vertebrales que han transcurrido por los agujeros transversos de las cervicales y forman ¿qué? La arteria basilar, y de esta arteria basilar nacen las arterias pontinas transversalmente y la arteria cerebelosa anteroinferior. Y su ramo importante para conformar el tronco, el polígono de Willis es la arteria cerebral posterior que ustedes la tienen acá. Y esta, conjuntamente con la comunicante posterior, va a contribuir al cierre del polígono de Willis. Seguimos en la primera porción de la subclavia. Empieza a hablar de este. Esta es la carótida primitiva, por si acaso, o común. ¿Hasta dónde es carótida común, jóvenes? Y después ya se divide. ¿O es lo mismo que decir a qué nivel termina como carótida común? Borde superior del cartílago tiroides o hueso yoides. Esta es la que hemos revisado, jóvenes. Las arterias vertebrales. Y este es el tronco que vamos a revisar a continuación. Tronco tirocervical. Miren, jóvenes, dice tirocervical. Tiro significa tiroides. Cervical porque tiene un ramo cervical ascendente y tiene la cervical transversa. Y además se le acuña que también proveniente de ese ramo es la supraescapular. Por eso les digo, son diferentes formas su origen y el mismo Testit hace la aclaración. Por eso ustedes no se desesperen en ¿cómo se llama esto? Saber específicamente el origen, pero este es el esquema más fácil de recordar, jóvenes, de las diferentes arterias comprometidas en la irrigación de todo este territorio de nuestra economía. Entonces, una primera vertebral. Luego está el tronco tirocervical. Este tronco de corta longitud, en la primera porción de la subclavia, después asciende un tanto hacia posterior y después definitivamente se va a anterolateral y da el tronco importante que es la tiroidea inferior, y esta tiroidea inferior se va a ubicar en las regiones laterales y lóbulos inferiores de la glándula tiroides, tanto en su superficie anterior y posterior, y después se va a anastomosar con los ramos provenientes del otro lado de la tiroidea, en este caso del lado izquierdo, y completan y forman el plexo respectivo con las otras tiroideas superior media que tiene la glándula tiroides. Y tiene un ramito también que es la laringe inferior para la mucosa de la laringe a ese nivel. Puede haber ramitos esofágicos, ramitos también jóvenes para las otras estructuras que hay aquí, como son la tráquea y el esófago, y que inclusive se anastomosan con las esofágicas superiores, ramos viscerales directos de la aorta. Entonces, eso en cuanto a tiroidea inferior. Luego,
en su porción más superior y cuando ya va a cambiar de dirección esta tiroidea, ¿qué hace? Da un ramito, jóvenes, que es la cervical ascendente. Ya más o menos está ubicado a nivel de C5. Sigue el recorrido que tiene el escaleno anterior y es la arteria que va a irrigar los músculos profundos de la región prevertebral. Otro ramo también en relación con el tronco tirocervical es la cervical transversa. Y como el nombre lo dice, ¿no? Perdón, supraescapular, disculpen. Esta supraescapular, el recorrido es látero posteriormente, y si decimos supraescapular, tiene que llegar a la región posterior de la escápula, y en el recorrido descendente que tiene en la cara posterior de la escápula, ¿se acuerdan que la espina de la escápula en relación con la cavidad glenoidea? Y si tú una incisura, pues por ahí desciende y se van a estomosar con ramitos provenientes de la arteria circunfleja escapular. Y forman la vasta red arterial para irrigar todas las estructuras blandas que hay a este nivel de la cara posterior de la escápula, y fundamentalmente a quienes, al músculo supraespinoso y al músculo infraespinoso. Y la cervical transversa es la que se dirige superiormente a esta última que hemos comentado, lateralmente también, y se va a la parte de el borde espinal que tiene la escápula, y haciendo anastomosis también con estos dos ramos inferiores que tiene la supraescapular y con las circunfleja escapular. Entonces, todas estas arterias forman la red arterial en el entorno de la escápula. Ramo también de la primera porción, pero a diferencia que las otras son ascendentes, está esta otra, jóvenes, de posición descendente, o sea, se origina en la cara opuesta de la subclavia en comparación a lo que es vertebral y tirocervical. De la región póstero inferior de la subclavia. Esto inicialmente va a tener relación con la pleura parietal, en este caso el pulmón derecho y el primer cartílago costal, y transcurre a los bordes o lateralmente a este hueso que se llama esternón, y más o menos la distancia en que transcurre desde este borde del esternón hasta la superficie donde transita esta arteria torácica interna, más o menos es de 10 a 15 milímetros. ¿Y hasta dónde? Más o menos desciende hasta el sexto o séptimo cartílago costal. Y de ahí esta mamaria interna se divide en ramos anteriores, posteriores, internos y externos. Los anteriores da ramos para los músculos pectorales, fundamentalmente el músculo pectoral menor, y para contribuir a la región media de la glándula mamaria. Mientras que los ramitos posteriores, cuando están a este nivel jóvenes, va a dar ramos para irrigar a la glándula timo, que involuciona de acuerdo a la cronología a medida que se avanza. Ramos también para el saco pericárdico. Y va a tener un ramo hacia abajo, jóvenes, para el diafragma. Y tiene ramitos internos que se van a ubicar en la cara posterior del esternón. Y tiene ramos externos, así lateralmente, como ustedes lo están viendo ahí, para los espacios intercostales y contribuir a la irrigación del tejido blando que hay en los diferentes espacios intercostales. Y pueden haber ramitos que inclusive se anastomosen con las intercostales anteriores. Entonces, esos son los ramos colaterales que tiene la mamaria interna. ¿Tiene ramos terminales? Sí. Y los ramos terminales, como les dije, si se desplaza hasta el séptimo o sexto cartílago costal, ahí se van a originar los ramos terminales. Y esos ramos terminales son la toracofrénica y la musculofrénica.
Pero el ramo terminal más importante y que va a descender y que después se van a anastomosar con ramitos provenientes de la arteria epigástrica superior. Entonces, aquí tenemos nuevamente a la mamaria interna, jóvenes, que son los ramos intercostales anteriores y se van a anastomosar, como ya se los dije cuando hemos revisado las intercostales posteriores. Y aquí están mejor esquematizados los diferentes ramos que tiene la torácica interna. Torácica interna del lado derecho, la del lado izquierdo. Entonces, la que tiene ramos pericárdicos es la torácica o mamaria izquierda. Ambas tienen las musculofrénicas, para músculos de esta región y para el diafragma, pero fundamentalmente para su región media. Y esto ya son los ramos terminales. Esto es la epigástrica superior, ramo terminal de la mamaria interna. ¿Y qué músculo es este, jóvenes? ¿Qué músculo es? De eso vamos a revisar en el seminario, jóvenes. Es el músculo, el recto mayor del abdomen. Es el recto anterior del abdomen. Y se acuerdan que cuando hemos revisado este músculo, aparte de sus sensaciones, y aparte de la vaina del estuche de los rectos, no les hemos comentado que tiene en el intersticio de sus fibras las arterias epigástricas inferiores y las epigástricas superiores. Esta es rama de la que estamos revisando, que es torácica interna, y se van a astomosar ambas, epigástrica superior y epigástrica inferior. Y esta, por si acaso, ya no es de la aorta, sino que es de la ilíaca externa. Se van a anastomosar, pero transcurre así en el intersticio de lo que es el músculo recto anterior del abdomen. ¿Listo, jóvenes? Y aquí está la mamaria interna con sus ramos internos para la cara posterior del esternón. Y aparte de los ramos intercostales anteriores, también les dije que contribuye a la irrigación de la superficie medial de la glándula mamaria. Entonces, esta es la arteria que desciende acá, jóvenes. Y da ramos, como les dije, para este músculo que es el pectoral menor. Da ramos, no estoy diciendo que es la única que irriga, hay otros ramos más que luego vamos a revisar que se encargan de dar la irrigación a estos músculos, pectoral menor y pectoral mayor. Entonces, ramos para la superficie medial de la glándula mamaria a expensas de la mamaria interna. Es la otra razón por la cual esa torácica interna recibe la denominación de mamaria interna. En la segunda porción de la subclavia está la arteria, jóvenes. Antes de hablar de la torácica superior en sí, acá hay un tronquito, jóvenes, que es el tronco, oreja con lo que voy a decir, tiro cervical. Y la razón por la cual se llama tiro cervical o costo cervical, perdón, dije tiro, no es tiro, el tiro cervical está acá, disculpen. Costo cervical porque da un ramo para irrigar primer y segundo espacio intercostal. Ahí está la justificación del costo, y cervical porque tiene la arteria cervical profunda. Este es el único tronquito tiro cervical para la torácica, para la intercostal superior, que está en la segunda porción de la subclavia, o sea, detrás mismo del escaleno anterior.
Entonces, este tronquito costocervical se divide ascendentemente la arteria cervical profunda, que obviamente va a atravesar las fibras constitutivas de los músculos posteriores de la región cervical y además puede dar ramitos para lo que es médula espinal. Y la arteria intercostal superior pasa entre nervios constitutivos del plexo braquial, que es C8 y D1, y a nivel de la cabeza del arco costal, obvio, primero ya se divide para el primer espacio intercostal y segundo espacio intercostal. Y obvio, puede anastomosarse, o se va a anastomosar, mejor dicho, jóvenes, con las arterias intercostales anteriores de la mamaria interna. Entonces, esto reemplaza, en buena cuenta, jóvenes, esto reemplaza a las arterias intercostales posteriores. Por eso, cuando hemos revisado esa arteria, les hemos dicho que irriga todos los espacios intercostales excepto primero y segundo. Y ahí está entonces ahora explicado qué arteria, la torácica, perdón, la intercostal superior, que irriga estos dos primeros espacios intercostales. Y luego viene, jóvenes, la última porción de la, o los ramos de la última porción de la subclavia, que ya testila la denominación de los ramos externos, o en buena cuenta serían las de la tercera porción, o postescalénica, donde están las arterias escapular superior o supraescapular, que lo tienen acá. Que les dije que el origen puede ser diferente, el volumen también diferente. Luego está la escapular posterior, la cervical transversa y superficial, la cervical ascendente y profunda, y la arteria transversa del cuello. Estos son los ramos, jóvenes, que hasta ahora hemos revisado. Primera porción, troncotiro cervical y la vertebral. Primera porción también, torácica interna o mamaria interna. Segunda porción, solamente la intercostal superior, que nace en este caso del tronco costocervical, y este a su vez tiene otro ramito ascendente que es la cervical profunda. Ahora hablemos, jóvenes, de la arteria axilar. ¿Dónde termina la subclavia, jóvenes? A ver, ¿dónde se inicia y dónde termina? Nagarú. Bueno, inicia a partir del borde anterior del primer arco costal y va a ser, bueno, termina hasta el borde del pectoral mayor, es el borde interno. Sí, el borde interno. No, borde inferior, perdón. ¿De qué arteria has hablado? De la axilar o subclavia. No, axilar o subclavia no. Subclavia, jóvenes, es lo que acabamos de revisar con sus diferentes ramos. Y esta subclavia, si es el lado derecho, es del tronco brachiocefálico. ¿Hasta dónde? Hasta el borde anterior del primer arco costal. Y si es en el lado izquierdo, la subclavia se origina directamente del callado de la aorta y termina también en el borde anterior del primer arco costal. Y de ahí, del borde externo o anterior del primer arco costal hasta el borde inferior
Aquí está la proyección del pectoral mayor hasta ahí, es arteria axilar. Entonces, todo esto que está acá. Entonces, la dirección que tienes, dependiendo, jóvenes, dirección o posiciones dependiendo como el miembro superior esté en abducción o aducción o en posición anatómica. Aquí, por ejemplo, está en ligera abducción y la arteria axilar tiene una posición ligeramente oblicua. Y si va a estar en aducción, va a ser un tanto más vertical la disposición de esta arteria. Entonces va a seguir la posición que adopte el miembro superior. Ahora, eso es en cuanto a direccionalidad. Pero en cuanto a relaciones anatómicas, la primera relación anatómica que establece esta porción de la arteria, que es la axilar, es con la articulación escapulohumeral y ubicación medial o superficie interna de lo que es el húmero. Y después las otras relaciones anatómicas que tiene la arteria axilar prácticamente están en relación con ¿quién? Con las diferentes paredes que constituyen la fosa axilar. Entonces ahí estamos hablando de una pared anterior, el mismo hueco de la axila, la pared lateral, la pared medial y la pared posterior. Entonces, para eso ya hemos revisado cómo es la conformación del hueco de la axila, ¿no es cierto? Pero aquí hay que recordar algo importante, jóvenes, de que en su pared anterior de la fosa axilar, donde obvio la estructura importante que está ahí es la arteria axilar, pero no solamente es la arteria, sino los troncos secundarios del plexo braquial, venas en relación con la arteria y estructura linfonodular, jóvenes, que hay jóvenes una aponeurosis importante que viene desde la pons coracoides, músculo subclavio, pectoral mayor, menor, hasta el borde inferior del pectoral menor y después se prolonga y constituye el ligamento suspensorio de la axila. Estamos hablando del ligamento coracoclavipectoral, que también ya lo hemos revisado, jóvenes. Entonces, esta arteria axilar, por dentro o medialmente aquí, esta vena, jóvenes, la vena axilar. Y en el entorno de sus diferentes superficies, o algunos simplemente por los tres lados que tiene anterior, medial y posterior, la arteria axilar, están, como les decía hace un momento, los troncos secundarios del plexo braquial. Y en el fondo, jóvenes, esto va a estar pues tejido celular subcutáneo como tejido blando en el hueco de la axila. Ahora, si hemos hablado de porciones para la subclavia, la preescalénica o simplemente primera porción, pero tengan en consideración que el reparo anatómico para hablar de porciones es la presencia de este músculo escaleno anterior. Aquí están los troncos secundarios del plexo braquial. Entonces, región preescalénica o primera porción. La porción escalénica, jóvenes, donde está el tronco costocervical, la segunda porción. Y la tercera porción es la posescalénica hasta el borde externo del primer arco costal. Entonces, si eso es para la subclavia, en el axilar también se habla de porciones. ¿Y cuál es la estructura anatómica? La estructura anatómica importante, así como acá se ha utilizado como referencia al escalero anterior, acá se utiliza a este músculo. ¿Cómo se llama este músculo, Marcelo? Marcelo. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí se le escucha.
Ya, ¿quién habló? Que me responda, por favor, Magaruberco fue. Sí, ese es el músculo pectoral menor. Claro, jóvenes, pectoral menor. Entonces, este es el músculo que se utiliza como referencia anatómica para hablar de las porciones que tiene la axilar, y esta es la primera porción o clavipectoral de la axilar. Esta es la segunda porción o porción trígono-pectoral detrás mismo del pectoral menor. Y la tercera porción es la porción subpectoral hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Esas son las tres porciones que se hacen desde el punto de vista didáctico para hablar de los diferentes ramos que tiene la axilar. Y siempre aquí, jóvenes, recordar la aponeurosis córacoclavipectoral y su ligamento suspensorio que tiene la axila en su pared anterior. Entonces, al tener esta ubicación en la arteria axilar y con este reparo anatómico para hablar de las divisiones o porciones de la axilar, ¿qué relaciones anatómicas tiene, jóvenes? Obviamente a esta porción, con la aponeurosis clavipectoral. Y aquí va a estar pues la vena axilar y los troncos secundarios del plexo braquial. Y en el trígono igual, las mismas relaciones anatómicas. Pero obvio, aquí se va a ubicar detrás del músculo pectoral menor. Y aquí, en la región subpectoral, ¿se acuerdan como no hemos revisado la porción larga del tríceps y en relación con el músculo redondo mayor y redondo menor, que se forma un cuadrilátero de Bell-Pao y el triángulo homotricipital? Pues entonces esa es la otra relación que va a tener a ese nivel esta última porción de la arteria axilar. Y delante de esta tercera porción, ¿a quién va a tener la arteria? A este músculo, al pectoral mayor y al ligamento suspensorio de la axila. Y medialmente, valga la redundancia, va a estar en relación con el nervio mediano. Ya no troncos, sino ya ramos provenientes de estos troncos, el nervio mediano. Entonces, esas son las relaciones anatómicas que tiene desde el punto de vista muscular, desde el punto de vista aponeurosis y desde el punto de vista nervios. Entonces, primera porción clavipectoral, segunda porción trígono pectoral y tercera porción trígono subpectoral. La utilidad, igual, para hablar de los diferentes ramos que tiene el axilar en esas tres porciones. Y estas son las porciones jóvenes. En la primera porción, ¿qué va desde dónde? Desde el borde externo del primer arco costal hasta el borde superior del pectoral menor. Ese es el trígono clavipectoral. ¿Qué arterias tenemos ahí? La arteria torácica superior o menor. Y estas arterias se van a encargar de irrigar al músculo subclavio, los pectorales, el rato anterior. Y la otra arteria de la primera porción es la arteria acromiotorácica. Como el nombre lo dice, para formar una red en el entorno de la articulación del hombro o de toda la estructura blanda que hay formando la cintura escapular. La segunda porción, esta es la que se ubica, como hemos visto en el esquema anterior, detrás mismo de la superficie de ese nivel del pectoral menor. Y solamente una arteria, la torácica inferior o mamaria externa. Perdón. Y en la última porción, que va desde el borde inferior del pectoral menor hasta el borde inferior del pectoral mayor,
que es el trígono subpectoral. Está la arteria subescapular, con sus dos ramos, la arteria circunfleja escapular y la arteria torácica dorsal. Y después la arteria circunfleja humeral anterior y la circunfleja humeral anterior y posterior. Entonces, esos son los ramos que vamos a revisar a continuación, jóvenes. Entonces, dentro del espacio clavipectoral, la arteria torácica superior. Perdón. Aquí estamos, jóvenes, disculpen. La tóracoacromial. Y esta tóracoacromial tiene un ramo acromial, tiene un ramo deltoideo y tiene un ramo pectoral. Y estas son las que se van a encargar de irrigar a los músculos pectoral mayor y menor, formando un plexo inclusive en el entorno de esos dos músculos. Y en el trígono pectoral, dice que está por detrás mismo del pectoral menor, una sola arteria. La arteria torácica lateral o mamaria externa. Y en el trígono subpectoral, donde vamos a encontrar el mayor número de arterias o ramos dependiente del axilar. Y aquí están, por ejemplo, la tóraco-dorsal, la circunfleja escapular, el tronco mismo de la subescapular, y luego estas dos arterias que se van a ser las responsables de dar o formar la red en el entorno de lo que es la articulación escapulohumeral, la arteria circunfleja humeral anterior y la circunfleja humeral posterior. Entonces, esas son las que vamos a revisar a continuación, chicos. Primera porción dentro del trígono clavipectoral. La arteria acromiotorácica o tóracoacromial, que es lo mismo, jóvenes. Este tronquito de acá. Esta arteria, el primer comportamiento que tiene es, va a atravesar la aponeurosis clavipectoral. Y una vez que atraviesa, se divide en un ramo que es la arteria torácica superior o arteria de los pectorales, como les dije hace un momento, para los músculos pectoral mayor y menor, inclusive ramitos para el subclavio, que puede llegar hasta ahí, y espacios intercostales que hay a ese nivel. Luego está la arteria acromial o externa, que como el nombre lo dice, se va en dirección del acromion, y en su recorrido se ubica por debajo del músculo deltoides, y aquí se van a astomosar con otra arteria que es la arteria supraescapular, ramitos de esta arteria, formando la red, como se les comenté hace un momento, en relación a la superficie que hay aquí del hombro. Entonces, va a irrigar a la articulación del hombro, al deltoides y en parte a los pectorales. Y después se comentan que hay unas arterias torácicas menores. La segunda porción, en el mismo trígono del pectoral menor, está la arteria torácica inferior o mamaria externa. Esta desciende por la superficie lateral del tórax entre el pectoral mayor y el serrato
mayor más o menos hasta la altura del quinto a séptimo espacio intercostal, y en su recorrido da ramos para ganglios de la zona axilar, ramos para el músculo subescapular, puede ramer a ramitos para dar la irrigación a la superficie lateral de la glándula mamaria, ramitos perforantes que van a llegar hasta la piel de esa región, y contribuir también a formar la red periescapular, pero en su cara anterior. Y en la tercera rama que tiene, o tercera porción que tiene la arteria axilar, jóvenes, estamos a este nivel, está la arteria subescapular, que es este tronco de aquí, más lateralmente a la que hemos comentado antes, que es la torácica lateral. Esta arteria subescapular se le considera como el ramo colateral más de mayor volumen que tiene el axilar. Y su inicio más o menos es en el borde del lateral que tiene de la configuración que tiene el músculo subescapular, y por tanto irriga este músculo. Luego tiene un ramo que se va hacia atrás, a la cara posterior de la escápula, siguiendo el borde lateral o axilar. Y es el ramo externo o circunflejo escapular. Y esta es la que va a ocupar ese espacio homotricipital que hemos comentado con la cabeza larga del tríceps, y se van a anastomosar con ramos provenientes de la escapular posterior. Y el ramo interno, de acá, que es el interno o torácico dorsal, va por el borde lateral de la escápula, como ustedes lo están viendo ahí, jóvenes, entre el dorsal ancho y el serrato-mayor, y por tanto irriga esos músculos. Los otros ramos que tiene la axilar en su trígono subpectoral son la arteria circunfleja humeral posterior, acá, jóvenes. Como el nombre lo dice, se va a la cara posterior de la superficie del húmero del cuello anatómico específicamente, y después da ramos ascendentes, y esta es la que va a atravesar el cuadrilátero de Bell-Pauw, y hacia atrás va a estar cubierto. Esto va a ir al músculo deltoides y a los músculos circundantes que hay en esta región también. Mientras que la circunfleja humeral anterior, como el nombre lo dice, transcurre por la superficie anterior del cuello anatómico, y al tener esta posición forma obviamente la red que hemos comentado, irriga que o ramos para qué, para los músculos cora coroquial y la cabeza corta del bíceps. Y cuando está en la corredera bicipital, se divide en un ramo ascendente y ramos descendentes para irrigar músculos de esta región. Ahora, si bien es cierto que hasta ahora hemos comentado de arteria axilar y subclavia, no son estructuras desde el punto de vista tronco, jóvenes, no son independientes. Prácticamente es la continuación de la misma. Subclavia es el hecho donde se inicia, donde termina, y después se continúa como arteria axilar y termina a nivel del borde pectoral mayor, y después ya se llama arteria humeral o braquial. Y sus diferentes ramos, jóvenes, no son ramos independientes. Son ramos que prácticamente, como ustedes me han escuchado en el transcurso de la exposición, que se anastomosan con otras. ¿Y esto qué permite, jóvenes? Ante una alteración desde el punto de vista arterial, traumático o de otra etiología, ¿qué hacen estos ramos colaterales al tener esta anastomosis? Permiten suplir la deficiencia en cuanto a irrigación de algún territorio de esta zona. Entonces, anastomosis que puede haber entre el axilar y la subclavia
o de la axilar con la braquial. Entonces, en esta descripción que se hace de estas diferentes anastomosis, se habla de unas vías cortas y de unas vías largas. Una vía corta, por ejemplo, de anastomosis es la arteria circunfleja humeral posterior con la arteria humeral profunda. Esto ya es dependiente de la braquial. Como vía corta. Y como vía larga está la arteria escapular posterior con la arteria terminal de la subescapular. Y asimismo también de la superescapular con la rama acromial. Entonces, estos van de la axilar con la subclavia. Y aquí el resumen de esto último que hemos hablado, porque la superficie ósea que hemos hecho alusiones al escápulo, ¿no? Entonces, y aquí tienen al axilar jóvenes con sus diferentes ramos que hemos comentado, la circunfleja humeral anterior, la circunfleja humeral posterior, que tiene un ramo ascendente, otro descendente, obvio para la porción larga del bíceps. En la circunfleja anterior tiene un ramito ascendente siguiendo lo que es el surco bicipital para irrigar el córaco braquial y la cabeza corta del bíceps. Este es el trígono clavipectoral, donde hay las arterias que ya les he comentado. Igual acá, jóvenes, para que ubiquen ustedes a la supraescapular, al ramo acromial de la tóraco acromial. Aquí está la circunfleja humeral posterior, haciéndose posterior a través del cuadrilátero del Pau. Y aquí está la circunfleja escapular a través del triángulo homotricipital. Entonces, lo mismo, jóvenes. Y ahora viene la porción braquial o continuación de la braquial. Un minuto, por favor, chicos. Retomamos, jóvenes. Entonces, este es el segmento de la arteria axilar, lo último que hemos revisado. Luego, a partir del borde inferior del pectoral mayor, otros dicen del redondo mayor, hasta el cuello del hueso radio, o simplemente también la flexura o pliegue del codo, recibe la denominación de arteria braquial o humeral. Y a ese nivel, ya se los mostré en los primeros esquemas, se divide en un ramo externo o radial y en un ramo interno o cubital. Ahora, ¿qué relaciones anatómicas tiene en esta extensa superficie de ubicación que tiene en la región medial del brazo? Por fuera, ¿quién tiene? A dos músculos jóvenes. Córaco braquial
y el borde interno del bíceps. Y por la ubicación así que tiene este borde interno del bíceps prácticamente en toda la longitud de la arteria braquial, a este músculo se le considera como el músculo satélite para esta arteria braquial. Por detrás, ¿a quién tiene? Al vasto interno del tríceps. Y anteriormente, o por dentro, perdón, a la aponeurosis y simplemente piel. Por eso es que en la parte medial de la superficie del brazo es factible palpar el pulso de la arteria braquial. Ahora, ¿qué otras relaciones anatómicas tiene? No se ve acá muy bien, jóvenes, pero siempre esta arteria se acompaña de dos venas branquiales. Y además después está la desembocadura de la vena o transcurre superficialmente por fuera de la aponeurosis en relación con la arteria mediana y basílica. Entonces, relaciones anatómicas con músculos, relaciones anatómicas con venas y también hay relaciones anatómicas con nervios. ¿Y qué nervios, jóvenes? Nervio mediano, el nervio ulnar, mientras que el nervio radial, jóvenes, cuando está superiormente se hace hacia atrás el nervio, a través del canal de torsión que tiene el húmero ahí. O sea, no lo acompaña, solamente un pequeño territorio lo acompaña en su región superior o inicial y después no. Pero sí lo acompañan otros nervios, como por ejemplo el músculo cutáneo medial, que va a emitir ramos para los músculos de esa región. Esas son sus relaciones anatómicas en el brazo. Y a nivel del codo, jóvenes, si ustedes se acuerdan, cómo es el tendón, cómo es el comportamiento del tendón de inserción de término que tiene el bíceps, tiene una expansión aponeurótica. Entonces, por delante, la arteria braquial va a estar cubierta por esta expansión aponeurótica. Por detrás va a tener a la inserción de término que tiene el músculo que está por detrás de este, que es el braquial anterior. Por dentro va a estar el fascículo cronoideo del pronador redondo y por fuera al tendón del bíceps. Hablemos de sus ramos, jóvenes. ¿Tiene ramos colaterales? Sí, tiene ramos colaterales. Para los músculos superficiales que son el bíceps. Y tiene un ramito arterial que es la arteria nutricia del húmero. Esto es últimos ramos que tiene la axilar por si acaso. De aquí para abajo vamos a ver, acá está la braquial en su longitud. Hasta el cuello del radio o la flexura del codo. ¿Qué arterias esto se describe? Una primera arteria, jóvenes, es la arteria braquial profunda, esta que estoy señalando aquí. Y esta braquial profunda o colateral externa ¿dónde se origina? De una superficie posteromedial de la braquial que más o menos en cuanto a proyección es a nivel del borde inferior del redondo mayor. Se considera de que esta arteria braquial profunda es la de mayor calibre que tiene la braquial. Luego se hace posterior a la arteria, ¿cierto? Y no solamente a la arteria, sino a la superficie ósea. ¿Y transcurre por dónde? Por el canal de torsión conjuntamente con el nervio radial y después da ramitas. Un ramito es para la nutrición del húmero y a las 3 porciones del tríceps. Entonces, y después se divide en una arteria colateral posterior o media, que lo tienen acá, jóvenes, descendiendo así.
posteral o media porque está más o menos en la superficie media del húmero. Si lo, tienen que verlo a trasluz, jóvenes, así. Esa arteria colateral posterior o media, obvio, si está en la región posterior y tiene relaciones con el tríceps, y se va a anastomosar después en su región inferior esta arteria colateral posterior media. ¿Con quién? Con la arteria colateral recurrente radial posterior. Recurrente significa que es un ramito de la radial y después regresa así. Se va a anastomosar. Luego les explico para qué esta anastomosis entre estos dos ramos de la braquial profunda y esta que es la recurrente radial posterior, que es ramo de la interósea posterior. ¿Qué otro ramo tiene? La arteria braquial profunda. La arteria colateral anterior o radial. Esta arteria también le llaman colateral media, en el caso de esto específico, que es imagen de Netter. ¿Transcurre por dónde? Entre el braquial anterior y a este nivel, a nivel de los músculos epicondilios. Se hace superficial a nivel del epicóndilo y se van a anastomosar con la recurrente radial anterior, que es esta de acá. Entonces van a dos anastomosis entre estas dos recurrentes, una de la interósea, pues, de las interóseas, y esto es de la radial. Y el otro ramo que tiene esta arteria, ya no la humeral profunda, sino la misma humeral, jóvenes, es la arteria colateral ulnar superior. Es esta que estoy señalando aquí. Y esta arteria colateral ulnar superior, que se inicia más o menos en la unión de los 2/3 inferiores con el tercio superior del brazo, desciende, ¿no es cierto?, por la superficie medial del brazo. Esto en el surco que hay por detrás de la epitróclea y va a transcurrir ahí junto con el nervio cubital. Y, obvio, en relación al vasto interno del tríceps, se van a anastomosar ¿con quién? Con la arteria recurrente ulnar posterior. Recurrente ulnar posterior. Otro ramo que tiene humeral, pero ya en su tercio inferior pegado a la epitróclea, es la arteria colateral ulnar inferior. Miren, jóvenes, esto es anastomosis con interósea posterior o radial. Y estas humerales ulnares, que son superiores e inferiores, se van a anastomosar. Un ratito, por favor. Aló. Aló. Se van a anastomosar, jóvenes, con, en el caso de esta última ulnar colateral inferior, se van a anastomosar con la recurrente ulnar anterior. Es esta de acá. Ahora, ¿por qué esta anastomosis o estas anastomosis entre ramos de la braquial o humeral y ramos de la radial, de la interósea o de la cubital? Porque forman una red arterial en la superficie de la articulación del codo, y esta red arterial permite una vasta irrigación de esta articulación por el trabajo que tiene esta superficie arterial. Y esto que les estoy comentando, jóvenes, tiene el mismo comportamiento cuando más adelante hablemos de la articulación de la rodilla. Solamente aquí en esquema, jóvenes, para que lo ubiquen ustedes mejor. Aquí tienen a la arteria braquial profunda, que tiene su ramo colateral anterior y su ramo colateral medial o posterior
y que se van a anastomosar con la anterior, se va a anastomosar con la arteria recurrente radial y la posterior se va a anastomosar con la recurrente de las interóseas que está a este nivel. Y medialmente la braquial tiene a la colateral ulnar superior y a la colateral ulnar inferior, que tiene un ramo anterior y posterior. La colateral ulnar inferior se va a anastomosar con la recurrente ulnar anterior, mientras que la colateral ulnar superior se va a anastomosar con la recurrente ulnar posterior, por detrás de la epitróclea. Ahora hablemos de los ramos terminales que tiene la arteria braquial. Algunos dicen los ramos terminales de la subclavia porque fue el tronco inicial. Dos arterias jóvenes. La radial, ya ustedes esta estructura ya la conocen, y aquí está la arteria cubital. De entre las dos, las más superficiales, en su segmento inferior siempre es la radial. Valeria, ¿tiene clases después? Ah, sí, doctor, ¿Qué curso? de gestión de la información. Bueno, estamos en hora, jóvenes. Lo que queda por revisar, chicos, lo que queda por revisar realmente no es complejo porque son estructuras que ya la hemos revisado con ustedes. Aquí, por ejemplo, la relación anatómica importante que tiene en su segmento distal la radial es que se ubica en el canal del pulso. Y el canal del pulso ya ustedes saben cómo está conformado. Por el supinador largo y por el palmar mayor. Y aquí está la arteria cubital. Y después, cuando estas dos arterias en su segmento distal, pegado a la articulación de la muñeca, se dividen en un ramo carpiano dorsal, que tiene los ramos, la interósea para el primer dedo, la metacarpiana dorsal para formar una red arterial en el entorno del dorso de la mano. Está la arteria principal del primer dedo, así como hemos hablado de músculos importantes para este primer dedo, también jóvenes tiene arterias propias de este primer dedo. La arteria ulnar tiene el mismo comportamiento, jóvenes, pero ya después está una arteria interósea que está a este nivel. Y tiene las recurrentes ulnares que hemos comentado, igual a la radial y la interósea para la anastomosis que hemos comentado, esa con relación con las arterias humerales, y aquí lo tienen nuevamente, jóvenes. Y para terminar, jóvenes, dos superficies o arcos arteriales para irrigar la mano. El arco palmar superficial y esto que voy a señalar acá, el arco palmar profundo. ¿Cómo está conformado este arco palmar superficial? La ubicación generalmente es 1 centímetro por debajo del ligamento anular anterior. Si decimos superficial, la única estructura que lo recubre es la aponeurosis palmar media y los tendones del extensor común superficial de los dedos. ¿Quiénes lo conforman? Una prolongación de la arteria ulnar, que es la de mayor volumen y se desplaza así y se va a anastomosar con el ramo palmar superficial de la arteria radial. Forman un arco con una concavidad superior y una convexidad inferior. De esta convexidad inferior nacen las arterias primero metacarpianas para los espacios carpianos correspondientes y después cuando están a nivel de la superficie de los dedos forman las arterias digitales palmares propias en la superficie medial del segundo dedo y todas las demás superficies hasta el quinto dedo. Entonces,
Aquí, ¿quién aporta mayor volumen de sangre? Es la arteria, la prolongación de la arteria ulnar en el arco palmar superficial. Y en el arco palmar profundo, la ubicación es en relación a los espacios interóseos por debajo, miren jóvenes, del flexor común profundo de los dedos. Y aquí, ¿quién da el aporte sanguíneo? El ramo profundo de la arteria radial, que lo están viendo ahí. Y se va a anastomosar con el ramo palmar profundo de la arteria ulnar. Entonces, el mayor volumen sanguíneo aquí es de la radial a la cubital. Igual tiene esto, una concavidad y una convexidad, pero con la gran diferencia de que de la concavidad también nacen arterias, que son las arterias para los espacios intercostales palmares, y de su convexidad sí recién las arterias para la superficie de los dedos, las arterias digitales palmares, en este caso palmares propias, y que pueden haber ramos perforantes que se van al dorso de la mano. Otro esquema más ilustrativo del arco palmar superficial, y este es del arco palmar profundo. Ya, mensaje, un minuto nomás, jóvenes. La actividad para el grupo de prácticas que ha pedido que lo aplacen de lunes para hoy empieza a las 2 de la tarde. El grupo de mañana, que es el B1, me confirman por favor, porque la idea es empezar 2:30 de la tarde, y el otro grupo estaría empezando por medio 5 de la tarde en la actividad del seminario. Y del grupo del día viernes, ya me pongo de acuerdo con el delegado del grupo D1, no, perdón, C1, para ver si empezamos 2:30 o empezamos 3 de la tarde. Por si acaso, como están la mayoría de la promoción, jóvenes, es un tema por demás corto para hacer un seminario, pero por la importancia que tiene para ustedes en sus ciclos clínicos más adelante, esto lo estamos revisando, pero las preguntas no van a ser numerosas por alumno, máximo 2 y excediendo 3, no van a ser más. Así que han tenido el tiempo más que suficiente para estudiar, y con aplazamiento del tiempo inclusive hasta el día de hoy. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, sí, buenos días.